Muy buenos días, apreciados hermanos. Un feliz santo sábado para la gloria de Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio de la escuela sabática de nuestros pioneros del año 2018. Estudios en Apocalipsis 2. Hemos invitado a la hermana Argenis para que sea nuestra directora de esta clase y los demás hermanos podamos estar muy pendientes para hacer los comentarios, los aportes. Esperamos que durante la semana hayamos tenido la oportunidad de estudiar su palabra, la escuela sabática, para poder entonces hacer participativo, muy dinámico este estudio. Hermana Argenis, el Señor la bendiga. Voy a dejarla con los hermanos. Estaremos muy pendientes en lo que podamos aportar. Hermana Argenis, si es tan amable, un feliz santo sábado. Muchas Gracias, gracias por hermano. estar con nosotros y un feliz sábado a los hermanos. Dios los bendiga. Adelante, hermanita. Bueno, hermanos, un feliz sábado para todos y dispuestos y contentos porque cada sábado el Señor nos regala la vida, nos regala los recursos y nos dispone con todos estos materiales a estudiar su palabra. Entonces vamos a recordar que en la lección del sábado anterior, de lección 4, estuvimos en Apocalipsis 18, del 1 hasta el versículo 14. En esa oportunidad estudiamos lo que se llamó o lo que aparece en la lección número 4 como la llamada fuera de Babilonia, es decir, la llamada a salir de Babilonia, a salir de este sistema. E iniciamos algo sobre la copa de aflicción que recibirá Babilonia. Está reservada para Babilonia. Entonces, la lección número 5, hermanos, llamada el derrocamiento final de Babilonia. Vamos a seguir estudiando en el capítulo 18, del versículo 15 hasta el 24. Las preguntas van muy detalladas acerca de en qué consistirá, cómo será ese derrocamiento final de esta Babilonia. Recordando siempre que Babilonia la componen tres agencias, ¿no? Es el paganismo, que es el sistema católico papal, y el protestantismo apóstata o falso protestantismo. En esta última están todos estos cuerpos religiosos que han apostatado de la fe, que han permitido, que han aceptado doctrinas de demonios. Entonces empecemos, hermanos, con la primera pregunta, que está en Apocalipsis 18, versículos 15 y 16. Y nos dice esta primera pregunta: ¿qué dicen y hacen los traficantes de las mercancías de Babilonia? Entonces, hermanos, estemos con nuestra Biblia lista en Apocalipsis 18 para que participemos en la lectura y, si es posible, también en el comentario de ese versículo para dar respuesta a la pregunta. Apocalipsis 18, 15 y 16. Dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Amén. Entonces, ¿qué dicen y hacen los traficantes de las mercancías de Babilonia? ¿Qué dicen y qué hacen? Ahí la primera parte dice que se pondrán lejos y se lamentarán dice que se pondrán lejos y se lamentarán. No se lamentan por las cosas que están sucediendo, o sea, por los juicios de Dios, sino por las pérdidas materiales que ellos obtienen. Ese es el lamento de ellos. Y
por las pérdidas económicas y no se lamentan tampoco, no se arrepienten de su condición, de lo que los ha llevado a estar en ese momento. Y pues, ¿qué dicen? Eso es un lamento por esa gran ciudad que, como lo describe ahí, estaba vestida de una manera, pues, al mirar esa descripción, pues uno mira, pues está llena de vanidad, de lujos, de, de todas estas cosas que siempre que se caracterizan en esos lugares donde hay ceremonias especiales. Están esas formas de vestirse, que bastante costosos serán esos trajes y esos adornos, ¿no? Entonces, los traficantes de mercancía de Babilonia, recordemos que esos traficantes, es decir, los que son los dueños de todas estas empresas, de todas estas multinacionales, están incluidos en alguna de esas tres divisiones de Babilonia. Hermanos, ¿algún comentario acerca de la pregunta 1? Sí, sí, hermano Argenis, permíteme leer el comentario de Urias Smith. Y dice, el lector puede imaginar fácilmente la causa de esta voz universal de luto, lamentación y aflicción. Imagine la plaga de llagas acechando a los hombres, los ríos convertidos en sangre, el mar como la sangre de un muerto, el sol abrazando a los hombres con fuego, su tráfico desaparecido y su plata y oro incapaces de librarlos. No tenemos que asombrarnos de sus exclamaciones de angustia, ni de que los capitanes y marineros se unan al lamento general. Muy diferente es la emoción que los santos están llamados a ejercer, como lo demuestra el siguiente testimonio. Sí, hermana, en esta lectura pues nos muestran un cuadro, pues para que lleve nuestra mente a imaginar. Han sido derramadas las plagas, han estado derramándose una por una las 7 copas de las plagas. Todo está destruido, desolado. ¿Y qué hacen estos grandes mercaderes? Pues están llenos de, como dice aquí, de emociones que los llevan a lamentarse por todo lo que le ha pasado a sus riquezas, a su ciudad amada, ¿no? Babilonia. Y pues lamentablemente ese ha sido el resultado de haber rechazado esa advertencia que se dio a través de ese movimiento que estudiamos hace 8 días, cuando desciende este mensaje del cielo a través de lo que nosotros hemos llamado el mensaje del cuarto ángel. Pero más adelante iremos a mirar cuáles serán las emociones de los santos, de los hijos del Señor. Entonces, Manita Argenis, sí, Señor. hay una partecita que leyó la hermana que me llamó la atención. Es que dice que no debemos de asombrarnos, ¿no? No debemos de asombrarnos de esas cosas que le van a pasar a ellos. ¿Por qué? Porque así como el faraón nunca reconoció a Dios, nunca se repitió, viendo toda la demostración que Dios le ha hecho a través de las plagas y a través del poder de él, pero nunca reconoció a Dios y nunca se arrepintió. Y así mismo le va a pasar a los de Babilonia. Si Dios les diera otra oportunidad, no se arrepentirían. Entonces, nos llama a nosotros a no asombrarnos, ¿no?, de lo que viene. Y de lo que le sucederá a ninguno de ellos. Sí, hermano Alfonso, muchas gracias. Bueno, sigamos mirando. Nos llevan aquí casi que versículo por versículo digamos, a la paso a paso de este derrocamiento final de Babilonia.
La pregunta 2 dice, ¿cómo se dice que está vestida Babilonia? Vamos a leer el versículo 16, la última parte, y luego miraremos la nota número 1. ¿Cómo se dice que está vestida Babilonia? Versículo 16, última parte. Sí, hermana. Dice, y se adorna de oro, piedras preciosas y de perlas. Y vestida de lino, también vestida de lino fino y escarlata. Entonces el profeta la ve vestida de lino fino, púrpura Escarlata. y de escarlata y adornada, ¿no? Oro, piedras preciosas y de perlas. Y miremos la nota 1 para mirar qué lecciones aprendemos. La nota 1 dice, la descripción sugiere los atavíos de la realeza terrenal. El papado asume el púrpura, el color púrpura y el color escarlata de un reinado poderoso. Su cabeza se cuenta como ejerciendo autoridad real y los cardenales se clasifican como príncipes de la iglesia. La magnificencia del ritual y las ricas vestimentas y los ornamentos del servicio son el orgullo de la Iglesia Católica. Esto nos lleva, hermanos, a que recordemos si alguna vez hemos mirado esos pomposos rituales de esta iglesia en particular, en donde vemos esos colores, ¿no? El púrpura y el escarlata. Y como ese aire de autoridad real, ¿no? Que caracteriza a todos estos personajes. Si miramos el sitio donde se reúnen, la magnificencia de sus catedrales, son muy dados a unos rituales muy estrictos, muy estudiados, ¿no? Para impresionar a la gente, porque realmente eso impresiona a la gente. Cuando la gente se acostumbra a ese tipo de cosas y llega después a un lugar en donde se alaba y se adora al Señor en la humildad, como se hacía o hizo el Señor Jesús cuando se reunía con sus discípulos, sus seguidores, a la orilla de un río, en las laderas de una colina. El adorno que había allí era la naturaleza y la humildad de todas las personas allí, del Señor Jesús, de sus discípulos, en su vestimenta. La gente se impresiona de esos rituales y creen que eso es lo que hace que allí esté la presencia del Señor. Pero nosotros sabemos que en el lugar más humilde, bajo un árbol, acompañado del canto de los pajarillos, adornado de las flores del campo, aquí está la presencia del alto y sublime. ¿Comentarios, hermanos? Sí, hermana Genis, como usted dice, qué contraste entre, entre Jesús y el representante de Satanás. Él dice ser el representante de Cristo y miremos la pompa con que se viste este señor, el Papa, como en su tiara tiene diamantes, como su vestimenta, qué contraste entre cómo se vestía Jesús y como dice usted, donde él predicaba, donde Jesús predicaba, en las montañas, a la orilla del mar, a la orilla del río. Entonces hay un contraste muy grande y vemos, no recuerdo bien en qué parte del conflicto de los siglos, donde alguien, creo que era Martín Lutero, pintó un cuadro que llamó mucho la atención a la gente, donde en un lado pintó a Jesús con su humildad, con su manto,
y en el otro lado pintó la pompa, describió ahí en su pintura la pompa del Papa y de sus cardenales y de todos los que le sirven. Sí, hermana, y lástima porque tristemente en las iglesias protestantes, pues todo este ritual, y cuando digo iglesias protestantes, pues estamos también incluyendo a la corporación, se volvieron amantes de rituales, de entrar por un centro con actividades ya preparadas, de utilizar una cantidad de adornos que sobran y que terminan representando o haciendo forma de símbolos que tienen que ver con espiritismo. Y se ha llegado al uso de las luces, de las velas, de los colores, de muchas cosas. Yo me acuerdo que en la iglesia donde estuve la mayor parte del tiempo, es una iglesia de pueblo, un templo de pueblo, y pues adornaban las flores que cogíamos de los jardines o que en algún momento se podían comprar. Pero ahora uno ve que hay muchos adornos, tanto adentro como afuera, ¿no? Ya adornos que se salen ya de lo que es realmente como debe ser un templo, una iglesia, en donde uno espera que esté la presencia del Señor. Entonces, eso ha ido contaminando también, hace parte de todo lo que se ha echado a un lado, que es la sencillez, ¿no? Que caracterizó siempre al Señor Jesús, a sus discípulos y a los lugares donde ellos estaban. Hermana Entonces, Argenis, dice allí que esta mujer, esta Babilonia, esta gran Babilonia, estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Bueno, la púrpura y la escarlata, pues como dice aquí el comentario de la escuela sabática, que entre otras cosas, hermana Mónica y hermanos, la hermana Mónica nos pregunta, ¿esos comentarios o notas de dónde son extraídos? ¿Son extraídos de algún libro o qué? En realidad estos comentarios se combinan, ¿no? A veces citan ellos alguna cita de la hermana White, del Espíritu de Profecía, o los que elaboran la escuela sabática la comentan en sus propias palabras, basado en, digamos, en lo que la hermana White ha escrito, nuestros pioneros han escrito, y por eso llegan ellos en estos comentarios de los que elaboraron la escuela sabática, llegan a estas conclusiones, ¿no? La descripción sugiere los atavíos de la realeza terrenal. Son comentarios propios de los que elaboraron la escuela sabática. Pero también dice, el papado asume la púrpura y escarlata de un reinado poderoso. ¿Saben qué, hermanos? Aquí en esta nota, ellos comentan la púrpura y la escarlata, que significa un reino, el poder de un reino o un reino poderoso, ¿sí? Pero no comentan, digamos, eh, las vestiduras blancas, ¿sí? Dicen además que las ricas vestimentas y los ornamentos del servicio son el orgullo de la Iglesia Católica. Hermanos, miren, por todo lo que hemos estudiado, ¿qué significan las vestiduras de lino o las vestiduras blancas? Porque son vestiduras de lino porque el lino es blanco, ¿no? Es puro, ¿cierto? ¿Qué significan las vestiduras blancas o las vestiduras de lino? Pues sabemos que significan pureza. Para el pureza, pureza, sí, pureza del corazón, la La pureza justicia de Cristo, hermano. la justicia de Cristo, ¿sí? Están representando la justicia de Cristo, ¿sí? La pureza, la justicia de Cristo. Entonces, hermanos, esta iglesia apóstata, este poder apóstata, fíjense que se viste de lino fino,
Pero ese lino fino no es la justicia de Cristo, sino su propia justicia. La salvación por obras. La salvación por obras. Entonces ellos atribuyen ser cristianos, atribuyen adorar a Cristo, simulan ser cristianos, seguir a Cristo, pero en realidad están presentando una falsa salvación por obras. Siga, hermanita. Bueno, vamos a la pregunta 3. Continuamos hablando acerca de las riquezas. ¿Cuán incierto es el valor de las riquezas terrenales? Versículo 17, primera parte. ¿Cuán incierto es el valor de las riquezas terrenales? Versículo 17, primera parte. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Porque En en una una hora hora. han sido consumidas tantas riquezas, y ya anteriormente nos han descrito una lista grande de todas esas riquezas que hacen parte de estos mercaderes de la tierra. Bueno, hace 8 días el hermano nos compartió del libro, del mensaje, el tercer ángel, lo que significaba, pues para que llegáramos a entender lo que significa, lo que puede estar significando, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y más adelante también en el 19, última parte, dice, pues en una hora ha sido desolada. No sé, hermano Carlos, yo tengo acá el párrafo de mensaje, el tercer ángel, si sería bueno volverlo a recordar acerca de esa explicación. Sí, claro que sí, hermana, adelante. Bueno, acá entonces dice, en la página 84, dice, por lo cual, hablando siempre de un solo día, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios que la juzga. ¿Cuál es el fuego que la quema? Pregunta el predicador A.T. Jones. Entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nuestro Dios es fuego consumidor para los impíos, para la maldad. Gracias al Señor, porque así lo sea. Pero hermanos, dice él es nuestra salvación gloriosa para quienes están libres de iniquidad. Permitámosle que nos limpie ahora de ella, de la iniquidad, de forma que al aparecer su gloria no seamos nosotros consumidos, sino más bien cambiados a su semejanza de gloria. Eso es lo que el Señor quiere. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, Babilonia, y con ella han vivido en sus deleites. Pero esos reyes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y volvemos a recordar lo que ya leímos, poniéndose de lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Si es que esa hora, tiene la explicación de acá del pionero, si es que esa hora se puede considerar tiempo profético, pues equivaldrían a 15 días, o bien si se trata de un corto periodo de tiempo no definido, poco importa en el contexto del tema que estaban ellos estudiando esa noche, ya que en cualquier caso indica que el tiempo es extremadamente corto. Desde el momento en que Babilonia se congratula con todas las naciones que han vuelto a ella, porque estamos contemplando ese proceso. Y él habla en esa época, 1890 y algo, de que se estaba viendo eso. ¿Qué podremos decir nosotros ahora? Nosotros estamos contemplando cómo todas las naciones están volviendo hacia ella, hasta el momento en que los juicios de Dios caen sobre ella
y sobre todas las naciones. Es decir, hay un corto tiempo que no sabemos si realmente es literal 15 días, a lo que equivale a una hora, o simplemente es un tiempo corto que no definido, desde el momento en que ya todas las naciones, como dice el versículo, todas las naciones en pos de ella la adorarán hasta el tiempo en que van a caer los juicios de Dios sobre ella, será un tiempo corto. Y al suceder esto, el pueblo de Dios, que es lo que nos llena de esperanza, el pueblo de Dios es liberado. Y nos pregunta el pionero, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde debemos estar? Dice que ante la presencia misma de estos juicios inminentes de Dios, pues debemos estar en el lugar que el Señor anhela que estemos, a sus pies y en el mensaje del tercer ángel. Entonces, esta es la explicación acerca de este tiempo que aparece en este versículo. Sí, hermano Carlos. Hermana Argenis, su merced, no le entendí la pregunta. ¿Es que el tiempo que aparece en este versículo dice? No, sí, le digo, además de lo que acabamos de explicar y de leer y lo que su merced me explicó hace 8 días, ¿hay alguna explicación adicional? Bueno, lo que hemos leído es que esa frase que dice, y en una hora vendrán sus plagas, o que en una hora ha sido desolada, en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Bueno, sea que sea un tiempo profético de día por año, que equivale a 15 días, o que sea un corto periodo, quizás de más días, pero corto, de todas maneras es inminente, es corto, no es de larga duración. Sí, eso es lo que realmente comenta A.T. Jones, pero sabemos que eso calza, ¿no es cierto?, con la aseguración de que la hermana Juárez siempre ha dicho, los eventos finales serán rapidísimos. Y esta desolación y este derrocamiento final de Babilonia, pues también va a ser así, rápido. ¿Sí? Adelante, hermanita. Bueno, entonces, si algún hermano tiene algún comentario y si no pasamos entonces a la pregunta 4, que tiene la nota 2. ¿En qué tesoros preciosos debe invertir el pueblo de Dios? Hemos estado mirando todos los tesoros, todas las mercaderías, toda la riqueza de este sistema. Entonces, el Señor nos lleva a mirar en qué tesoros preciosos debemos nosotros invertir y estar invirtiendo en estos momentos. Apocalipsis 3:18, en un estudio anterior. Amén. Vimos. Dice así la palabra de Dios. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esas son los tesoros preciosos en que debemos invertir. Aquí habla de oro refinado en fuego, vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio. En esa oportunidad en que estudiamos este capítulo, estudiamos el mensaje a las iglesias, dijimos qué significaba ese oro refinado en fuego, qué significaban esas vestiduras blancas y qué significa ese colirio con el que debemos ungir nuestros ojos para ver. Recordemos, los hermanos, qué significa el oro, las vestiduras blancas y el colirio. Y mientras nuestros hermanos participan, entonces leamos la nota número 2 que nos manda esta pregunta 4. Dice, las únicas riquezas que soportarán los fuegos de los últimos días son las riquezas de Cristo. El fuego consumidor destruirá absolutamente todo, pero hay unas riquezas que van a soportar, que no van a ser destruidas,
son las riquezas de Cristo. La única ropa que protegerá la ira de Dios es el manto de la justicia de Cristo. El adorno que más brillará es el adorno de un espíritu manso y apacible que está a la vista del Dios, de gran precio. Esas son las inversiones que debemos estar haciendo y acrecentando en estos momentos. Y que vemos que muchos siervos del Señor, nosotros estamos viendo en estos días cómo siervos del Señor ponen a disposición de los hijos del Señor, de sus misioneros, las riquezas con las que Dios los ha bendecido. ¿Qué significa ese oro refinado en fuego, hermanos? Cuando estudiamos la escuela sabática de las iglesias y llegamos al mensaje de la Odisea, que el Señor le dice a los laodicenses: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué se debe refinar en fuego? ¿O qué va a ser refinado en fuego? La fe. Nuestra fe. Nuestra fe va a ser refinada en fuego. Las vestiduras blancas es la justicia de Cristo. Y los ojos con colirio, pues yo me imagino que el Espíritu Santo, no recuerdo más. Para que podamos ver, para que tengamos entendimiento, discernimiento. Gracias, hermana. Es lo único que no va a ser consumido. Si esas son las riquezas que nos adornan, esas son las riquezas que nos van a permitir no ser destruidos. Una fe que va a ser pulida, refinada en fuego. El manto de la justicia de Cristo no son nuestras obras, sino la justicia de Cristo, que nos ha llevado y que nos ha dado el poder para vencer y para obedecer. Y la presencia de su Espíritu Santo, que nos da el discernimiento, que nos permite comprender, que nos da el gozo de conocer esa verdad y amarla y predicarla, compartirla con otros. ¿Algo más, hermanos, acerca de esta parte? Bueno. En el conflicto de los siglos hay una partecita que me llamó la atención acá en el capítulo 42, hablando sobre los ricos con sus mercaderías. Dice: los ricos se enorgullecían, todo el tiempo los ricos se han enorgullecido de su superioridad con respecto a los menos favorecidos. Pero la mayoría, pudiéramos decir todos, ¿cómo han logrado sus riquezas? Acá nos dice que han logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Han dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. Nomás cuando estamos como empleados, nosotros vemos cómo es el trato para los empleados. Normas que muchos de nuestros hermanos han tenido que renunciar a sus empleos porque esas normas van en contra de la ley de Dios, especialmente cuando nos han dicho que hay que ir a trabajar un sábado y hemos tenido dificultades por ello. Los ricos, entre más han acrecentado sus riquezas, no se acuerdan de los que tienen hambre, de los que están
desnudos, de los niños desnutridos, de los ancianos por las calles. Y algunos se visten con ese manto de bondad, pero hay detrás intereses, por ejemplo, suavizar impuestos o simplemente que se les reconozca como personas muy morales, muy llenas de bondad, pero en el fondo no hay nada de eso. Todo el tiempo se han enaltecido y han aspirado a obtener homenaje de sus semejantes. Ahora, cuando empiezan estos juicios, dice, ahora están despojados de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos de sus riquezas que prefirieron a su creador. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. En esta pregunta el Señor nos llama a que nos hagamos ricos en Dios, a que obtengamos de Él estas riquezas. El resultado es que sus vidas terminan en fracaso. Sus placeres se cambian ahora en amargura y por eso se lamentan. Y sus tesoros se corrompen. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Por eso dice ahí, en una hora fueron destruidas todas sus riquezas. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, edificios, de su oro, de su plata, pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. Y más abajo ahí en el mismo capítulo, hablando de los ministros, no se salvan muchos ministros de estas falsas, de esta tercera parte de Babilonia, que es el falso protestantismo. ¿En qué hemos visto convertidas las iglesias? En mercaderías, hermanos. Si ustedes nos pusiéramos a enumerar todo lo que se está haciendo en las iglesias protestantes, es una mercadería. Ya uno encuentra, bueno, que de pronto hay entidades bancarias haciendo préstamos, eso es mercadería. Promocionando viajes a determinados lugares, vendiendo artículos con logos, utilizando versículos, en fin, una cantidad de actividades que han convertido el evangelio en mercadería. Desde que, hermanos, el Señor nos llama a que invirtamos en las riquezas del cielo. La pregunta 5, ¿qué se dice de los que ganan con el tráfico marítimo de Babilonia? ¿Qué se dice de los que ganan con el tráfico marítimo de Babilonia? Hermanos, los dueños de ese tráfico marítimo son los magnates de la tierra. Hacen parte de la gran mayoría de la segunda división, de la primera y segunda división de Babilonia, de lo que llamamos los pueblos paganos y del sistema papal. Ellos son los grandes magnates dueños de este tráfico marítimo. ¿Y qué se dice de ellos? Miremos en Apocalipsis 18, versículos 17 y 18. Hermanos, Apocalipsis 18,
versículo 17, ya lo habíamos leído, y el 18. Amén. Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza y todo timonel, y todos los que navegan en barcos y marineros y todos los que trabajan en el mar. Se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué podemos decir de esta lectura, hermanos? Bueno, hermanos, aquí afortunadamente ya los versículos siguientes, ¿no? Y el comentario del conflicto de los siglos eh, seguramente nos van a explicar la actitud de aquellos que pertenecían a este sistema corrupto, ¿no? Ese sistema capitalista que se ha enriquecido por el trabajo de otros. Esos patrones que pagaban un salario miserable mientras ellos ganaban 100 veces más. Y estos magnates que se han apoderado de las riquezas de los pueblos, la religión católica. Y por eso es que la gente, en base a la superstición, a las indulgencias, les han cedido grandes terrenos, les dejan en los testamentos las fincas, las casas. A cada nada en los pueblos se ofrece vaca a la Virgen, cosecha a la Virgen y los enriquecen. Llega un momento donde todos los magnates de la tierra que se enriquecieron y que apoyaron ese sistema de Babilonia, dice en el versículo 17 que se pararon lejos. ¿Por qué se pararon lejos? Para ver cómo van a ser consumidas tantas riquezas. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, se lamentaron, diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. ¿Cómo es posible que esta magnificencia, esta grandeza de este sistema esté así? Y el versículo 19, adelantándome un poquito, porque allí la pregunta 6 dice, ¿por qué están de luto esos comerciantes? Ellos están de luto porque dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces, para ser puntual con las preguntas, ¿qué se dice de los que ganan con el tráfico marítimo de Babilonia? Estos se paran lejos, ven el humo de su incendio, dan voces, ¿cierto? Se lamentan, lloran y dicen que está de luto porque están mirando con sus propios ojos la destrucción, la desolación de Babilonia. Sí, hermano, acordémonos que el sábado pasado leímos unas características especiales de Babilonia, entre ellas está la suficiencia propia. Ellos están muy seguros de que su poder, sus riquezas son interminables, indestructibles. Ese poder será para siempre, según ellos. Y por eso estos mercaderes se aterran. Pues, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y mire lo que estamos contemplando, ¿no? Entonces, hay un libro que hace algún tiempo leí sobre lo que sucedió con un sumo pontífice que duró solamente en el trono 33 días, y que después aparece muerto, asesinado. Ahí en ese libro se describen todas las actividades comerciales de este sistema papal. Son dueños de todo, están en todas las actividades comerciales, marítimas, aéreas,
son dueños de todo lo que usted se imagine que son multinacionales, farmacéuticas, lo que tiene que ver con las multinacionales de alimentos, de todo. Queda uno impresionado. En todas partes están ellos. Son dueños de todo. Son dueños de lo que quizás en algún día el hermano nos podría explicar, lo que se llama, son dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, son dueños de la plata, son dueños del oro que sustenta el dinero circulante de ese país. Son dueños de todo. Ellos mismos están aquí lamentando. ¿Sí, hermano? Efectivamente, hermana. Y también, como son dueños de todo, el que no está con ellos se empeñan en destruirlo y por eso de ahí vienen las guerras que se están presentando en el mundo, que son por ellos mismos causados, porque no están de acuerdo con lo que ellos, con su planteamiento, entonces tienen que borrarlos para poder seguir su curso. Y lo mismo sucede con nosotros, como no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, entonces el plan de ellos es destruirnos, acabarnos. Hermana Argenis, el hermano Luis hace recordarnos, por ejemplo, cómo el sistema papal, para poderse establecer en el año 538, destruyó a esos tres cuernos, ¿sí? A esas tres tribus, los cérulos, los vándalos y los ostrogodos, y una vez que los destruyó, porque se oponían a sus creencias, eran poderes antagónicos, bueno, pues entonces ahora sí los destruyó y se estableció. Es tremendo, hermana, la riqueza del Vaticano. El Vaticano es el país más pequeño del globo terrestre, pero es el más rico. Los magnates, la Iglesia Católica, una hermana me preguntó ayer, ¿usted tiene evidencia, hermano Carlos, de que el sistema papal es el que maneja los diezmos de las iglesias? Yo le expliqué a ella y le dije que debía investigar sobre en qué consiste el Concilio Mundial de Iglesias, quiénes lo sostienen, quiénes lo apoyan. Y ahí nos vamos a dar cuenta que las religiones, las iglesias, apoyan al sistema del anticristo enviándoles dineros. Yo tengo unas cifras allí que las compartí, ¿cierto? Se las compartí en ese momento, hermanos, para demostrarle a la hermana que inclusive, hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, voy a leerles y esto es documentado, hermanos. Esto no es un invento. Uno de nuestros hermanos de experiencia y el que quiera, hermanos, que se le haga llegar la bibliografía, se la haré llegar con mucho gusto. Pero miren, voy a leer. En el año 1959, 1959, hermanos. Esa fecha está muy cercana a 1957 de preguntas sobre doctrina. En el año 1959, la Iglesia Adventista del Séptimo Día envió un total de 6.700 millones de dólares para el sostén del Concilio Nacional de Iglesias. ¿Dónde está la referencia de eso? Dice, en la Carta del Concilio Nacional de Iglesias del 29 de enero de 1960, escrita por Donald Landwehr, secretario general asistente de finanzas del Concilio Nacional de Iglesias. En 1969, los adventistas del Séptimo Día, dieron un total de 5.950 millones de dólares para el sostén del Concilio Nacional de Iglesias. Y eso está en la Carta del Concilio Nacional de Iglesias del 7 de abril de 1970, escrito por el señor Constant A. Jacquet, director de la Biblioteca de Investigaciones. En 1984, la Iglesia Adventista del Séptimo Día admitió haber dado 8.000 millones de dólares a los concilios nacional y mundial de iglesias y luego declaró lo siguiente: aparentemente esto es lo que ha estado sucediendo durante los últimos años. Y esto aparece en la Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día del 13 de junio de 1985, escrita por Mitchell Tyner,
director asociado, consultor legal del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa. También aparece en la Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día del 23 de octubre de 1984, según está escrita por W.L. Murray. Ahí está la evidencia, hermanos. Ellos mismos dan testimonio de que envían dineros para el Concilio Nacional y Mundial de Iglesias, que es el que apoya las guerrillas, el que apoya las crisis económicas, el que apoya todo este caos social para poder ellos intervenir y controlar, hermanos. Siga, hermanita. Así es de que, hermanos, detrás de lo que nosotros decimos comúnmente, detrás de las cortinas, hay muchas cosas que la gran mayoría del mundo ignora. Y que, Hermanita Argenis, hay algo que está pasando en el micrófono que no la estamos escuchando. ¿Será que lo puede acercar un poquito, si es tan amable? estoy hablando muy bajito. Mm, Que lo que sucede detrás de cortinas, como decimos nosotros, lo desconoce la mayoría del mundo. Y muchos no están ni siquiera interesados. Si uno quiere hablarles de eso, no les gusta. Pero detrás de las cortinas está sucediendo, ya venía sucediendo muchísimas cosas que se han venido preparando para lo que ellos quieren establecer. Bueno, vamos entonces a la pregunta 6, que ya no la mencionó el hermano Carlos. ¿Por qué están de luto estos comerciantes? ¿Sí? Yo lo voy a leer el versículo 19. Dice que echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, y decían: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces, los comerciantes están de luto porque todas sus riquezas, sus naves con las que se han enriquecido, pues todo ha sido destruido, desolación en una hora. La nota 3 nos dice: estas descripciones en la mayoría de los conjuntos gráficos expone el comercialismo que impregnará la totalidad de la cristiandad en los últimos días, de lo que estábamos hablando. Todas las iglesias se han dejado llevar, se han dejado infiltrar con ese comercialismo. Ya se consigue dinero, hablábamos de los viajes, de llevar a determinados lugares, de que compre tales cosas. Es decir, además de que eso se ve comúnmente en los pueblos, en los días que llaman las festividades patronales. Eso es lo más común en esa división de Babilonia, pero pues no estábamos, hace muchos años no veíamos eso en el mundo protestante, pero eso ya está dentro del mundo protestante, ese espíritu de comercialismo. Los hombres sacrifican principios religiosos, incluso honor por riqueza. Las naciones lucharán por la supremacía comercial. Y eso lo estamos viendo en estos conflictos. Y la iglesia mundana se volverá partícipe del espíritu del mundo. Pero cuando toda la estructura comercial caiga al suelo y las expectativas mundanas y las ambiciones sean barridas sin piedad por el último juicio de Dios, habrá llanto y lamento y rechinar de dientes. Entonces, hermanos, todos estos comerciantes, todos estos mercaderes estarán de luto, se lamentarán y rechinarán los dientes, porque todo en un tiempo corto, expresado aquí, en una sola hora, habrá desaparecido. Hermana Argenis, permítame hacer un comentario allí para resaltar esa parte que dice, van a sacrificar los hombres principios religiosos, incluso honor por riqueza. Hermanos, esto lo hemos visto y no solamente en el mundo común, lo hemos visto en la denominación, dentro de la denominación adventista.
¿sí? Sacrificaron los principios religiosos, ¿cierto? Por ser aceptados como iglesia, recibir beneficios del Estado, recibir apoyo, estímulos económicos, viajes, bueno, tantas cosas. Y dentro de yo conozco, hermanos, tristemente situaciones malas, muy malas, hermanos, dentro de la iglesia adventista, donde sus integrantes adventistas son prestamistas de dinero a usura, prestamistas de dinero a usura. La persona que yo evangelicé, que fue mi patrón, mi jefe durante 10 años y que quedó en la corporación adventista, era dueño de unos compraventas donde se manejaba el oro, ¿cierto? Donde se recibía en prenda y donde se remataba, se le quitaba. Yo miraba personas madres de familia que llegaban en un taxi con un televisor, se bajaban del taxi y le decían al que lo atiende, por favor, présteme para pagar el taxi, vengo a empeñar el televisor y de ahí me los descuento. Y la pobre señora dejaba el televisor eh, a 3 meses o 4 meses o 6 meses, pagando un interés al 7%. Y resulta que como no lo podía sacar, lo perdía por la tercera parte de lo que vale ese televisor. Por lo mismo las joyas de oro. Y este señor, hermanos, obviamente él no conocía los principios cristianos desde que empezó en eso, pero se le enseñó, se le advirtió y lamentablemente nunca quiso renunciar a eso. Y hermanos, uno ve cómo por el amor al dinero se sacrifican los principios, teniendo moteles, hermano. Entre los adventistas del séptimo día son dueños de hoteles que se convierten en moteles y muchos descaradamente tienen así, con ese nombre, moteles, donde se practica todo tipo de cosas y a mí me tocó ir mientras yo fui trabajador, me tocó ver muertos, personas que llegan a esos lugares y son asesinadas o ellos mismos se envenenan y se mueren ahí. Y también, hermanos, tráfico de drogas. O sea, la gente no tiene principio, no tiene, o sea, ceden al ofrecimiento del diablo que les dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto te daré. Y entonces está por delante la riqueza. Los mismos adventistas, hermanos, en los negocios no hay transparencia. Allí, desde que ganen, desde que tumben al que van a comprar o al que van a vender, no hay problema. Eso se hace fuera de la iglesia. Los negocios son negocios, dicen la iglesia es la iglesia. Pero hermanos, aquí vemos representados a estas personas que un día tendrán que llorar, tendrán que lamentarse por esas riquezas. Hermana Argenis, Está silenciada, hermanita. Se silenció usted misma. Adelante, hermana. Active el micrófono. Gracias. hermana Argenis. Eh, Pasamos entonces al 7 del verso 20. ¿Cómo considerará el pueblo de Dios la destrucción de Babilonia? Entonces hemos visto cómo consideran qué ha pasado con los mercaderes y con los dueños de todas estas riquezas que hacen parte de Babilonia. Ya hemos visto Hermana, que se han lamentado, que rechinan los dientes, que eh, lloran. Ahora vamos a ver qué pasa con el pueblo de Dios. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Entonces vamos a leer Hermana el Argenis, versículo 20. Señora. hermana Argenis, el hermano Luis quería hacer una intervención. Ah, bueno. Sí, Sí, hermano no, Luis. voy a hacer una pequeña intervención, era de lo que acaba de hablar el hermano Carlos, con referente a la parte del dinero. Y eso es uno de los impedimentos por los cuales la mayoría de hermanos no quieren, que están dentro de la corporación, no quieren salir al campo,
¿Por qué? Porque tienen empleos y negocios donde les genera una cantidad de dinero. Mira, papito, que yo estoy dirigiendo la escuela sabática. Gracias, Amalia, gracias, gracias. Entonces, por eso no quieren abandonar, porque de todas formas en el campo para empezar, no tienen ganancias de ninguna clase. Entonces, vemos cómo eso se refleja también en la parte espiritual. O sea, nosotros desechamos las cosas de Dios por obedecer al mundo y por obtener un lucro y una ganancia. Yo, por ejemplo, con mi esposa lo hicimos de manera personal. Teníamos ambos negocios y abandonamos esos negocios donde nos vinimos para el campo y donde uno, 2, 3 meses sin recibir ningún ingreso. Son cosas que solamente cuando queremos obedecer a Dios estamos dispuestos a dejarlas, pero de lo contrario, si estamos amando más el mundo, y lo dice en Santiago 4:4, que el que ese amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces es difícil de eso, y por eso una vez yo quise hacer me dejaron para presentar un tema en una iglesia corporativa y yo iba a hablar de la salida al campo. Entonces el pastor y el primer anciano de una vez levantaron la mano y me dijeron que ese tema no lo podía predicar. Entonces vemos cómo de ahí yo ya venía desconfiando de la corporación, venía mirando cosas que no estaba de acuerdo. Entonces a raíz de eso empezamos nosotros mismos a investigar por nuestros propios medios, y hasta que llegó el mensajero celestial y nos dijo qué era lo que debíamos hacer, y por eso hoy en día estamos acá. Gracias. Manita Argenis. Sí, hermano, adelante. Amén, Hermana hermano Argenis. Luis, amén. Hermana Argenis, resulta Señor. que estaba yo recién entrado a la iglesia y pues le decían a uno ahí que no podía tomar café. El café era dañino para la salud. Bueno, y resulta que se paró un hermano a predicar en esa mañana. Resulta que él dijo que la iglesia adventista prohibía tomar café, o que utilizaba, bueno, dijo una cantidad de cosas, y después dijo, y en la zona cafetera del Quindío, yo vengo del Quindío, y allá los que más diezman son los de la zona cafetera, los adventistas que tienen cultivos de café, sí, son los que más diezman, digo, son los que más diezman, y a ellos allá sí no les dicen nada, se quedan calladitos por recibir esa platica que viene del café, ¿sí? Cultivo. Del cultivo, sí, el cultivo del café. Entonces, esa platica la cogen ellos y se quedan calladitos, ¿sí? Y allá es prohibido hablar que el tinto es dañino. ¿Por qué? Porque reciben esa platica. Entonces, ahí vemos con lo que decía el hermano Luis, que es una realidad. Por el dinero se venden muchas cosas. Principios religiosos. Además, hermana, además de eso, póngale cuidado que lo que acaba de decir el hermano, una vez en eso que llaman Provac y Bec, donde dan testimonio de la manifestación de Dios en sus cultivos, pasaron en Brasil de unos cultivos de café. Yo le dije, ¿cómo es? O sea, yo de una vez dije, ¿cómo es posible que la iglesia donde prohíbe el consumo de café esté pasando testimonio donde una persona recibe una bendición con el cultivo de café y tiene una gran cosecha y obtiene una gran ganancia? Y además de eso, Dios una parte de esas ganancias. Entonces, ¿en qué parte, en qué iglesia nosotros estamos? ¿O estamos diciendo que no se consume el café, o estamos aprobando el consumo de café? Igualmente con el cultivo del cacao también sucede lo mismo. Hermana Argenis, fíjese, hermana, cómo los testimonios de los hermanos dan evidencia de la corrupción moral que hay dentro de la denominación. Y lo mencionamos, hermanos, porque son cosas que calzan aquí en el tema y están formando parte de la Gran Babilonia. Ellos están formando parte. La persona de la que yo hablo, porque yo trabajé con él 10 años y fui testigo de muchas cosas, hermanos, nunca quiso aceptar la reprensión, nunca quiso aceptar la reprensión de que debía cerrar esas compraventas, cerrar ese motel, cerrarlos. Y hermanos, los pastores venían, y cuando se dieron cuenta que él tenía dinero, porque lo tenía y mucho,
Entonces él comenzó a aportarles dinero, y esta es esta es la hora, hermanos, donde se construyó un templo, en una zona, digamos, para clase media y alta. Y él es el anciano de esa iglesia, lo nombraron anciano de la iglesia, y él, a una persona que estaba asistiendo a congregarse con nosotros, le dijo: no te vayas a congregar más donde Carlos Gómez, y yo te nombro anciano, yo te nombro diácono, te doy cualquier nombramiento. Así, en esos términos le dijo. Hermanos, es una corrupción total que hay allí por dinero, pero lamentablemente el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermanos, nosotros como obreros de sostén propio, nunca aspiremos riquezas, hermanos. El obrero de sostén propio no aspira a ser rico. La biografía inspiradora de Guillermo Miller nos enseña cómo este hombre fue, en la medida que lo movía la predicación y entendió, fue gastando su riqueza, y nunca nadie le pagó los viajes, las prédicas, a pesar de que era un agricultor. Bueno, tenía varios hijos, vivían de la granja, pero nunca nadie le pagó. Y fue cada vez su riqueza menguando, 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 porque la entregó para la obra, para la salvación. Estos hombres sabían en lo que creían. Hermanos, cuando nosotros leemos la biografía inspiradora de la hermana Huay con su esposo, lloramos, no podemos detener las lágrimas. Ver a esta pareja de esposos en sus viajes, y cómo este hermano Jaime salía a predicar, hermanos. Iba, para poder imprimir el primer folletico y enviarlo, tuvo que ir a cortar césped, hectáreas a cortar para el ganado, heno. Tuvo que ir al ferrocarril a cargar piedras, y muchas veces ellos tuvieron que vivir con muebles prestados. Y ella cuenta y dice la extrema pobreza en la que vivían, cómo ellos tenían que poner de closets unas cajas de madera que se encontraban. Y el primer juego de muebles que él le compró fue de segunda, que no tenían asiento ni espaldar, y ella les tuvo que hacer. Hermanos, una vida de abnegación. No eran dueños de nada, no tenían dónde ir. Tantas cosas, hermano, que a nosotros nos deben motivar a seguir adelante. Obviamente, ¿no? No caer en ese engaño de esos ministerios donde te dicen: vende tu casa y trae y deposita a los pies de los discípulos, a los pies del pastor, y entrégalo todo. No, hermanos. El evangélico y el católico, el adventista de la denominación hacen eso. En sostén propio eso no funciona así. Sí, tenemos un modelo de la escuela de Madison, tenemos un modelo de las recomendaciones, cómo se debe hacer. Pero hermanos, la lección aquí es la abnegación. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros no tuviéramos nada, que nada nos ate a esta tierra, ni la casa, ni ese carro, ni esa, nada, nada, que no nos ate nada material. Que si el Señor nos llama hoy a Cali, a Popayán, a los llanos, a La Guajira, que podamos llegar con la ropa que estamos puesta, y quizás en una talega, quizás una muda de ropa, ¿sí? Llegará el día, hermanos, donde tendremos que renunciar a todo por amor de Cristo, por amor de la salvación. Pero entiéndase, Hebreos 11, entiéndase que somos herederos, que somos dueños, hermanos, porque somos hijos del Rey, que un día vamos a recibir la tierra por herencia. Entiéndase que si lo hemos de dejar todo es por amor a las almas, a la salvación, por amor a Cristo, ¿sí? Y que un día vamos a escuchar de los labios del Señor, de los labios del Creador del universo, ¿sí? Venid benditos de mi Padre, ¿sí? Y heredad las mansiones que yo he preparado para vosotros, heredad del reino que yo he preparado para vosotros. Por eso di mi sangre,
por eso lo di todo. Ese, hermanos, debería ser nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, ¿cierto? Para que con la ayuda de Dios, de verdad, tengamos tanto amor por la obra, tanto amor por el mensaje, por las almas, que ahora sea lo más importante en nuestra vida. Hermanos, quizás tengamos que perderlo todo. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que dejare casas o tierras, o padre, o madre, o hijos, o esposa, por causa de mi nombre, ¿qué va a pasar? Mateo 19:29, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Hermanos, mire, el diablo nos puede quitar tantas cosas. Si nosotros no nos ponemos al servicio de Dios, el diablo un día también nos las va a quitar. Nos las va a dejar allí para que sean piedra de tropiezo, para que nos aferremos y como la mujer de Lot, nos aferremos a las cosas materiales y van a ser piedra de tropiezo. Bueno, hermanos, qué inspirador estudiar esto. Adelante, hermanita, disculpe el tiempo que le tomé. No, hermano, gracias por todo lo que los hermanos han aportado. Bueno, vamos entonces en la pregunta 7. ¿Cómo considerará el pueblo de Dios la destrucción de Babilonia? El versículo 20, lo tengo acá que dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, y apóstoles, y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Entonces, aquí vemos el contraste entre los santos, los fieles, los profetas, los apóstoles, sus sentimientos frente a lo que está sucediendo en contraste con los sentimientos de los que van a la destrucción. Entonces, Urias Smith nos dice aquí, se invita aquí a los apóstoles y a los profetas a regocijarse por la destrucción de la gran Babilonia, porque de esta destrucción va estrechamente relacionada con la liberación del poder de la muerte y del sepulcro por la primera resurrección. Entonces, el Señor invita a sus santos, a sus apóstoles, a sus profetas, a que se regocijen por todo lo que está sucediendo, porque Dios ha hecho justicia en ella. El Señor en Apocalipsis, en los versículos, en los capítulos anteriores que hemos estudiado, dice que a ella se le va a dar de lo que ella ha dado el doble, de lo que ella ha hecho al pueblo de Dios, recibirá el doble. Bueno, entonces, si no hay comentarios, pasamos a la pregunta 8. Hermana Argenis, Sí, hermano. no Diga. es que nosotros nos regocijemos ni nos alegremos de que las personas vayan a ser destruidas y castigadas, pero la palabra de Dios también es clara que nosotros elegimos qué camino queremos seguir. Entonces ahí ya a ellos se les ha dado la suficiente oportunidad para que enderecen sus pasos y desafortunadamente no han querido hacerlo, por eso se llega a ese término. Pero Dios no quiere la muerte del impío, ni nosotros también como hijos de Dios siempre queremos que las personas procedan al arrepentimiento. Amén, hermano. Gracias, hermano. Pero el Señor invita a su pueblo en el sentido de que si miramos toda la sangre derramada, toda la crueldad, toda la injusticia que se ha cometido con el pueblo de Dios, eso llena de regocijo y de alegría a sus hijos fieles porque el Señor está haciendo justicia por todos aquellos. Sí, hermana. La alegría de ellos es por, como dice el comentario de Urias Smith, la alegría es porque serán liberados del poder de la muerte y del sepulcro por la primera resurrección. O sea, no es como decía el hermano, bueno, el hermano hace énfasis en esto, el hermano Luis, de que en la alegría, no es la alegría de que los impíos están recibiendo su justo castigo, sino esa inmensa alegría que van a sentir todos los que van a resucitar y van a salir de los sepulcros. Esa es una muy buena seña de saber que alcanzaron el perdón en Cristo Jesús, que al ser resucitados van a obtener la victoria
o vamos a obtener la victoria, sí, para ese entonces ya hemos muerto. Gracias, hermana. Hermana Argenis, y Sí, hermano. qué tristeza, hermana Argenis, que hay muchos adventistas que se han retirado de allí de la corporación y están predicando de que no va a venir juicios, que la mayoría el Señor va a salvarlos, va a salvar a todos. A todos los ¿Sí? universalistas, sí. Oiga, tremendo eso, hermana. Y eso no es uno solo, ya hay varios que están en ese cuento por las redes sociales de que no interesa lo como viva, como lo que usted haga, que Dios es amor y los va a salvar a todos. Eso Es el de los juicios movimiento. es una mentira. Y tienen la Biblia ahí, tienen la Biblia. Tristeza le da a uno eso. Ese es el movimiento, Engañando al hermano, mundo. de este señor Baloyes, ¿sí? Sí, engañando al mundo, engañando al mundo. El Sí, era un universalismo. cantante, sí, un cantante. Dios es amor y Él no va a destruir nada. Dios, todos van a ser salvos porque Dios es amor. Bueno, Qué gran- qué gran engaño, sí. ¿Sí, hermana? Bueno, en la Sí, pregunta, sí, hermana. sí, no, eso es un gran engaño fatal que hoy en día prácticamente todas las religiones se están contagiando de lo que dicen los católicos. A mí un día un señor me decía que no, pues que Dios cómo va a permitir la destrucción. No ve que Dios nos ama y era un católico. Entonces todo el mundo hoy en día están contagiados con ese gran engaño. Gracias, hermana Ángela. Versículo 21, para contestar cómo se ilustra la violencia de la caída de Babilonia. Hay un ejemplo, una ilustración sobre la caída de Babilonia en el versículo 21, hermano. ¿Alguien que nos lo lea, por favor? Amén. Dice, entonces un ángel poderoso alzó como una gran piedra de molino y la echó al mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, esa gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Amén. Será ya, sí, acá el pionero Urias Smith, frente a este versículo, hay un pequeño comentario que dice, como una gran piedra de molino arrojada al mar. Sabemos que una piedra de molino es una piedra muy pesada. Así se hunde Babilonia para no levantarse más. Las diferentes artes y oficios que se han ejercido en su medio allá en Babilonia y se han dedicado a satisfacer sus deseos, ya no se practicarán más. Se apaga para siempre la música pomposa que se oía en sus servicios imponentes, en esos rituales. Eran servicios imponentes pero formales, de forma, exteriores, pero sin vida. No se presenciarán más las escenas de festividad y alegría que se veían cuando los novios comparecían ante sus altares. Todo esto se usa este ejemplo. Una piedra de molino se hunde en la profundidad del mar, nunca más va a salir de allá. Así va a ser la destrucción de Babilonia, ¿no? Por eso habla de que en una hora, o sea, es violenta en el sentido de que en poco tiempo todo será destruido y que sus resultados son eternos, para nunca más. ¿Algún comentario, hermanos, sobre el versículo 20? 21. Bueno, entonces los versículos 22 y 23, para contestar cuán completa será la desolación de Babilonia. Versículos 22 y 23. ¿Cuán completa será la desolación de Babilonia? No se oirá más en ti voz de artistas, músicos, flautistas, ni trompeteros, ni artífice alguno se hallarán en ti. Ni sonido de molino se oirá más en ti, ni luz de antorcha alumbrará más en ti, ni voz de novio y novia se oirá más en ti. Tus mercaderes serán los magnates de la tierra, y tus hechicerías extraviaron a todas las naciones.
Entonces, ¿cuán completa será la desolación de Babilonia? Una desolación total, ¿no? Y allí nos enumeran cómo en esos ritos, en esas festividades, en esas celebraciones, pues hay música, hay eh, cosas que hacen los artífices. No habrá más ruido, no habrá más luces. En fin, todo esto va a desaparecer. Y ese tipo de actividades, de cosas, la gente ama mucho ese tipo de cosas. El día que estuve en Ibagué, una señora me hizo una pregunta de como por buscarme de una vez, como su intención era como buscar la controversia sobre las actividades que la gente está haciendo en estos momentos preparándose para estos días que vienen de música, de ruido y de trompetas y de todo esto que son los días navideños y fin de año. Entonces, ¿por qué no participamos? ¿Por qué no estamos adornando casas? ¿Por qué no estamos haciendo los árboles? Bueno, todo esto que la gente prepara, ¿no? La gente es muy amante de todo esto, de todas estas festividades, de todos estos ruidos. Eh, Y pues como dice acá, son simplemente cosas formales, no tienen vida, no tienen sentido. sí. En ellos Hermana Argenis, no está el Señor. Señor, hermano Luis. sí, hermana, efectivamente, en el pueblo donde yo soy, donde nosotros vivimos, se llama Girón y ahí hay una basílica, se llama la Basílica del Señor de los Milagros. Por el tiempo de Semana Santa están los nazarenos y ellos se visten así como visten con esos trajes y sacan todos esos muñecos a pasear y utilizan unos instrumentos que llaman matracas y eso atrae mucho a la gente y eso mucha la gente que sale a verlos. Y, y desafortunadamente, y eso atrae, como ejemplo, atrae todo a la multitud y es un pueblo demasiado religioso y viene mucha gente de otros pueblos porque ahí tienen la imagen del Señor de los Milagros, se llama así la Basílica del Señor de los Milagros, entonces parece una procesión los días, entre comillas, que llaman de Semana Santa. Entonces, todo eso que nosotros que conocemos la verdad nos da tristeza ver tanta gente que es llamada y que llega en esos días a ver esos festejos y a mirar ese culto que se le rinde al enemigo. Sí, hermano, gracias. La gente es muy amante, no le gusta los lugares donde hay silencio, donde hay tranquilidad y donde hay paz. A veces viene acá una niña que es síndrome de Down leve y pues ella fue alumna mía durante algunos años y siempre que viene aquí al pueblo, ella pasa y me saluda. Y ella entra porque a ella le gusta entrar y que si uno tiene algo lo comparta con ella para comer. Entonces ella siempre que viene me dice, ay, prenda televisores, ponga música, esto aquí porque está todo ahora es en silencio. Y porque la mayoría de las personas aman mucho el ruido, el escándalo, ¿sí? No les gusta como la tranquilidad, la paz. La mayoría de la gente necesita de eso como para sentirse que está contenta, que tiene felicidad, que tiene tranquilidad, pero realmente pues lo que necesitan es llenar vacíos que nunca los van a llenar con ese tipo de cosas. La gente puede ir a hacer las actividades religiosas que están haciendo en un pueblo, puede ir a las 40 misas o a las 40 procesiones, pero llegan a casa con el mismo vacío. ¿Sí? Son vacíos que solamente los puede llenar nuestro Salvador. Hermana Bueno, Argenis, señora. bueno, en estos días yo aquí en el pueblo iba hacia un lugar y escuché una música ruidosa, una música como de baile. Resulta que era un culto que estaban haciendo los evangélicos, bueno, no sé qué religión, si fueron los testigos o los pentecostales, una música pero ruidosa, como de baile, y yo, ya se prendió por acá la rumba de la Navidad. Y cuando ya yo me acerqué, eran que estaban cantando himnos con música de baile, inclusive habían varias personas bailando.
Entonces eso mueve mucho, llama mucho la atención a las personas de afuera, ¿cierto? A estas religiones, mire la algarabía que hacen y ellos danzan, se mueven al son de la música y aplauden, entonces eso los hace moverse, sí, inclusive hay gente que dice, ah, sí, no falta sino la media de ron o de aguardiente, porque al escuchar esta música los mueve a que no solamente a bailar, sino como que a tomar licor, digámoslo así. Hermana, también quería aportar sobre el verso 23, donde dice de sus hechicerías, según el comentario de Urias Smith, dice sus Sí, hechicerías. hace la pregunta 10, sí. ¿Cuán extendidas habían sido sus hechicerías? Exacto, sí. Dice, sus hechicerías constituyen su principal crimen y la hechicería es una práctica que está involucrada en el espiritismo de hoy. O sea, la hechicería y el espiritismo obviamente van de la mano. Y en ella un momento, mi hermana, ¿qué pasó acá? Bueno, hermana, me quedé sin el PDF, se me cortó, entonces si usted lo tiene Yo por me ahí. termino de leer, sí, ahí dice, Adelante. sus hechicerías constituyen su crimen principal y la hechicería es una práctica que se encuentra en el espiritismo moderno. En ella fue hallada la sangre de los santos, los que han sido muertos en la tierra. Esto demuestra que desde que se introdujo una religión falsa en el mundo, ha existido Babilonia. En ella se encontró siempre oposición. Una de las características de Babilonia es rebeldía contra el Creador, oponiéndose a la obra de Dios y persiguiendo a su pueblo. Con referencia a la culpabilidad de esta última generación, véanse los comentarios sobre Apocalipsis 16:6, eso ya lo vimos, en que esta última generación toda deseará en un momento acabar con el pueblo de Dios. En ese sentido, todos serán culpables porque nomás con la intención que tiene para que se convierta en pecado, como si hubiese matado a los hijos de Dios, porque todos en un momento, en San Mateo dice que los hijos de Dios van a ser por todo el mundo odiados, ¿sí? Se les deseará la muerte. Entonces, hablando de hechicería, hermanos, la hechicería o el espiritismo que vemos ahora no es la hechicería o el espiritismo de hace algunos años, que se caracterizaba por cosas muy, muy puntuales en cuanto a que iban ante una persona, hacían aquello, lo otro. Hoy en día el espiritismo o la hechicería se ha modernizado y de pronto las personas ni se dan cuenta que están practicando en las iglesias evangélicas, en la misma corporación, están haciendo rituales que tienen que ver con espiritismo, con hechicería, las velas y una cantidad de unas fogatas y quemar aquello, quemar lo otro. Bueno, son actividades de la hechicería moderna, ¿no? ¿Un hechizo qué es? Un hechizo es como poner a una persona la hechicería es poner a las personas como zombies que no entienden qué es lo que les está pasando. Yo en ese momento, cuando estaba estudiando la lección esta semana, me acordé de un familiar que yo tuve. Yo no entendía por qué él era un tío mío, por qué mi tío era así. Cuando yo vivía cerca de él, de la familia, estaba muy niña, y yo no entendía qué le pasaba a mi tío, ¿sí? Que él actuaba y vivía de una manera muy diferente a todos los demás. A él no le gustaba bañarse, no le gustaba cambiarse, se lo pasaba contento, silbando, de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero él no hacía nada más. Entonces yo un día le pregunté a mi mamá por qué mi tío era así, que él no trabajaba, que no tenía un hogar. Digo, no, es que por allá conoció a una señora y no sé qué le hicieron. Entonces yo digo, los que están hechizados por el error, hechizados por las mentiras, por los engaños de este vino que ha dado Babilonia al mundo, pues van y vienen porque hay que ir y venir, caminando para adelante, porque caminar para adelante es la costumbre, pero no saben en qué están metidos, están engañados, están hechizados, están obnubilados, no entienden, no comprenden. Y por eso es tan difícil, a veces cuesta trabajo hablar con estas personas, solo el poder y la misericordia del Señor, el poder del Espíritu Santo puede
liberar a estas personas de estos terribles engaños que afectan a la persona en su integridad, en su mente, ¿sí? Entonces, Babilonia es culpable de eso, como dice aquí Urias Smith, de ese crimen. La hechicería es un crimen, ¿por qué? Porque es que los va a llevar a todos a la destrucción. ¿Algo más, hermanos, de ahí? Hermano Argenis, mire que cuando nosotros hablamos todas estas características de Babilonia, ¿sí? Babilonia, la gran Babilonia, porque aquí en Apocalipsis 18 ya se habla de la gran Babilonia, ¿sí? No olvidemos, hermanos, que en esta gran Babilonia, que se empieza describiendo en los primeros versículos de Apocalipsis 18, sobre todo el versículo 2, donde dice, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, recordemos que a esta gran Babilonia pertenecen el sistema Paganismo. católico, el protestantismo falso, ¿sí? Todos los cristianos evangélicos y apóstatas, ¿cierto? Pertenecen a esta gran Babilonia. No nos olvidemos que a esta gran Babilonia también pertenece la denominación adventista del séptimo día como denominación, como sistema. Allí en la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, hace muchos años se hacen ritos de la masonería, por ejemplo, cuando se va a inaugurar un templo, cuando se va cuando se va a construir un templo nuevo, ellos hacen un rito de enterrar la primera piedra, ¿sí? Y de colocar la primera piedra. Y cuando van a hacer eso, entierran una Biblia. Abren un hueco y yo tengo las pruebas, quienes las necesiten, abren un hueco y ahí entierran una Biblia. Eso es un rito de la masonería, eso es espiritismo. También en los clubes de conquistadores y de jóvenes, de guías mayores, ellos hacen un rito que cuando van a inaugurar el campamento o el camporí, el pastor viene y clava el hacha, clava un hacha sobre un tronco, la clava, hermanos. Eso es un rito de la masonería. Sí, en esos lugares donde se encienden velas, se apagan las luces, donde se hace cerrar los ojos, todas esas cosas, hermanos, espiritismo moderno. Y ahora, con la famosa inteligencia artificial, el mundo entero, hermanos, está hechizado. El espiritismo está ahí en nuestros celulares, en nuestros PC, y las personas que juegan con eso, las personas que a manera de chiste activan esa aplicación donde uno habla y el animalito, el conejito responde, deben saber que es el mismo diablo que les está respondiendo. Tenemos un tema pendiente, hermanos. Estoy acumulando material, ya tengo mucho material para presentar sobre el engaño del espiritismo moderno en la inteligencia artificial. ¿Sí? Debemos saber eso, apreciados hermanos, que lamentablemente la denominación adventista y las otras iglesias cristianas caídas están formando de este sistema de la Gran Babilonia. Y la suerte que les espera, ¿cuál es? Una desolación total, una destrucción final. Por eso el llamado claro y concreto, salid de Babilonia, pueblo mío. Adelante, hermanita. Bueno, entonces miremos lo que se nos relata en Hechos 13 para mirar el carácter y la obra de la hechicería, en donde Hechos 13 del 8 al 10, en donde está un mago, que aquí lo llaman Elimas, o también lo llaman más arriba Bar Jesús, que él estaba procurando apartar de la fe a un procónsul. Entonces Pablo, dirigiéndose, lleno del Espíritu Santo, se dirige a este mago y le dice: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ese es el carácter y la obra de los hechiceros. Apartar de los caminos rectos del Señor.
engañar, son hijos del diablo, son enemigos, la hechicería es enemiga de la justicia. Entonces, todo esto que se practica en estas, no hablemos de lo que se practica en el paganismo porque está lleno de hechicería desde que existió, y lo mismo del sistema papal. Estamos hablando ahora como denunciando lo que sucede en el mundo del protestantismo, del falso protestantismo, lleno de espiritismo, lleno de hechicería. Bueno, hermanos, entonces, ¿de qué se hace responsable Babilonia? ¿Cuán amplio ha sido su poder para el mal? Apocalipsis 18:24 nos va a decir de qué se hace responsable a Babilonia. 18:24. Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, ¿de qué se hace responsable Babilonia? Ella es responsable de la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esa es la responsabilidad. Y esto muestra cuán amplio ha sido su poder para el mal, para engañar, para dar de ese vino que tiene embriagado al mundo. Y finalmente, ¿cuál ha sido el resultado de esa influencia? ¿Cuál ha sido el resultado de esa influencia sobre toda la tierra de este sistema babilónico? Entonces lo vamos a ver en el versículo 10, del capítulo 17, versículo 2, dice, ¿qué ha hecho Babilonia? Ha fornicado, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y Apocalipsis 14:8 nos vuelve a decir cuál ha sido esa influencia de este sistema. 14:8 dice, Apocalipsis 14, versículo 8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, el resultado de su influencia sobre toda la tierra ha sido embriagar, obnubilar, engañar a todo el mundo. Ese ha sido el resultado de esa influencia. Y finalmente, hermanos, la pregunta 14. En su sentido más amplio, ¿cuánto abarca la mística Babilonia? Nos lo estaba diciendo ahorita el hermano Carlos. Babilonia no es solamente el sistema papal. Babilonia no es solamente el paganismo. Pues el paganismo y el sistema papal desde que se crearon, desde que aparecieron, nacieron caídos, llenos de error, llenos de engaños. Pero estamos enfatizando sobre la tercera división de Babilonia, que es el falso protestantismo, o lo que llamamos el protestantismo apóstata. La respuesta a la pregunta 14, ¿cuánto abarca esa mística Babilonia? Y la respuesta es contundente, hermanos. Todas las religiones apóstatas, todas las religiones que en una época creyeron y amaron la verdad, pero la desecharon, introduciendo y permitiendo la introducción de doctrinas de demonios, hacen parte de esta mística Babilonia. Todas las religiones apóstatas y los religiosos desde la creación del mundo hacen parte de esta mística Babilonia. Y por eso el Señor en esta lección anterior y en esta nos está nuevamente invitando a salir de Babilonia, a cortar absolutamente todo nexo, a cortar amarras, como dice el pionero
Atellón con Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Así es de que la gran Babilonia es una, digamos, una organización, una entidad de influencia mundial, universal. Y el Señor vendrá por esa manada pequeña, por ese pueblo pequeño que en un momento será deseado en toda la tierra que desaparezca. Pero el Señor en su palabra tiene las promesas en dónde estará su pueblo mientras todas estas cosas que hemos estudiado hoy estarán sucediendo. Hermanos, muchísimas gracias por sus grandes aportes, por su participación y por el deseo que tenemos todos de aprender. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermana. Gracias. Amén, hermana Argenis, el Señor la bendiga. Gracias a nuestros hermanos que estuvieron también atentos a participar. Y bueno, gloria a Dios por este estudio que lamentablemente pues el tiempo se nos va, pero bueno, es muy llamativo cuando los hermanos están muy atentos. Gracias, hermana Argenis, Dios la bendiga. El próximo sábado estaremos escuchando entonces a nuestra hermana Ángela con la lección número 6. Bien, hermanos, vamos a disponernos entonces para, con la ayuda de Dios, entrar en la segunda parte del servicio de adoración de esta mañana. Voy entonces vamos a colocar el himno para que por favor podamos ir todos después del himno de rodillas para hacer la oración.